Sin duda, uno de los principales problemas que nos afectan a quienes estamos laboralmente activos o quienes llevan incluso una responsabilidad en sus hogares, en fin, es la ansiedad. ¿Tiene algún tipo de relación con el estrés? Vamos a salir de dudas hoy con nuestra experta, la doctora Hazel Smith, médico general especialista en medicina alternativa, que nos acompaña como siempre de la Clínica de Medicina General y Terapias Alternativas. Ansiedad, dolor, síntomas, tratamiento, en fin, todo lo que tiene relación con este importante tema. Doctora, bienvenida. Feliz inicio de semana y feliz Día del Trabajador también, igual que a todos nuestros amigos y amigas que siempre sintonizan la revista. Buenos días, sí, verdaderamente mando un saludo y felicitaciones a todos los trabajadores, en general, los que trabajan en las calles, los que trabajan en los centros de salud, en los hospitales que amanecieron de turno, y dándole gracias a Dios también por este hermoso día y gracias a ustedes por brindarme el espacio. Quise abordar el tema de la ansiedad porque verdaderamente en la consulta se está viendo mucho que la persona está muy ansiosa. La ansiedad viene como consecuencia de un sentimiento de opresión en el pecho, un sentimiento como de miedo hacia algo que puede presentarse en el futuro. O sea, la persona está viviendo el presente, pero está viviendo un presente con miedo a lo que va a suceder en el futuro. Entonces, miedo a la frustración, miedo a perder el trabajo, miedo a no poder demostrar que puede antes X o Y situación resolver. Entonces ese miedo que se convierte en una fobia, pues poco a poco va marcando en el paciente una serie de enfermedades o alteraciones funcionales porque se van acumulando en el área de lo que es el tórax. Entonces en el área del tórax nosotros tenemos el corazoncito, tenemos los pulmones y entonces el paciente empieza a presentar una serie de alteraciones como por ejemplo hiperventilación, el paciente siente que no puede respirar bien. Entonces empieza a producir hiperventilación, empieza a respirar profundo porque siente que respira, pero que el aire no le llega. Entonces viene el miedo asociado a que cree que se va a morir. Entonces, cuando se asocia ya el miedo al pensamiento negativo de que se va a morir, se altera lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente empieza a presentar palpitaciones, pero las palpitaciones son emocionales. ¿Cuándo se convierte en una patología? Cuando yo con el estetoscopio escucho su frecuencia cardíaca y me marca más de 100 pulsaciones por minuto. Doctora, y cuando estamos cursando esta etapa o esta enfermedad, estos síntomas, a veces no creemos y quizá el médico, el experto nos dice lo que estás es ansioso, te vamos a dar un ansiolítico. Y por mí pasó, yo tuve un periodo así de crisis de estrés y de ansiedad y yo decía, pero si es que no son nervios, yo tengo algo en el corazón. Sí. Es difícil a veces incluso hacer comprender al paciente lo que está cursando. Así es. Y es difícil porque a veces el paciente le dice a uno, pero es que yo me siento mal y yo lo comprendo porque es cierto, todos en un momento determinado pasamos por un proceso de ansiedad. El problema es que cuando nosotros mantenemos esa ansiedad por mucho tiempo, de una forma crónica, entonces ya se va convirtiendo posteriormente patológico. Entonces decíamos bien, bueno, para quitarle la duda de que probablemente tenga algún problema cardíaco, entonces le voy a mandar un electrocardiograma y el electrocardiograma a mí me marca que el paciente no tiene nada. Sin embargo, él siente que el corazón se le va a salir por la boca. Eso puede es lo que haber manifiesta. entonces, doctora, taquicardia, puede haber dolor, ¿qué más podemos nosotros sentir? Puede haber hiperventilación, el paciente se siente cansado, sobre todo en aquellos pacientes que padecen de asma. Puede haber alergias. Pueden desarrollarse un sinnúmero de enfermedades, pueden haber enfermedades que nunca el paciente había padecido y que se le están presentando en esta etapa. Bueno, vamos a recibir una comunicación telefónica. Buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, bienvenida a Acción 10 en la mañana. ¿Cuál es su consulta? Sí, nunca había sentido esos síntomas que está hablando la doctora, pecho cansado y Sí, continúe, no nos escucha a través de su televisor. Me gustaría saber si tiene relación. Regálenos sus datos a lo interno. Ella nos está escuchando a través del televisor. Siempre pedimos a nuestros amigos y amigas que nos llamen, a que nos escuchen por su teléfono, si no tenemos ese retraso en la comunicación. Ella dice tener todos los síntomas. Le quiero preguntar dos cosas, doctora. ¿Aquí la edad es predisponente o los problemas que se viven en el entorno familiar o laboral? Sí, hay factores predisponentes como por ejemplo la genética. Hay pacientes que lo traen ya en los genes, toda la familia padecen, dicen padecemos de los nervios.
pero lo que son miedos o fobias a lo que se van a enfrentar en determinada situación. También hay que ver el entorno social en el cual el paciente se desarrolla. A veces, desgraciadamente, pues encontramos trabajos donde la gente que está alrededor de nosotros es gente tóxica, hostil, y como yo tengo una constitución genética débil, entonces yo absorbo de manera negativa toda esa no tenemos la capacidad de afrontar directamente pues este tipo de alteraciones que se dan y se presentan en cualquier etapa de la vida. Pueden presentarse en los niños, en la etapa de edad escolar, en niños ansiosos, en la etapa de la universidad, los estudiantes se sienten muy presionados, y en la etapa adulta, cuando nosotras ya somos madres de familia, que tenemos mucha ansiedad porque no sabemos el futuro de nuestros hijos. Hay otra llamada telefónica, doctora, antes de que continúe con su explicación. Buenos días, bienvenido, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Sí, buenos días. Buenos días. Una consulta con la doctora. Claro que sí, la doctora le escucha. Sí, a mí me da mucha ansiedad, me duele mucho el pecho, me da tristeza. Sí, me duele mucho el pecho y me da mucha tristeza, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tengo 29 años. Una persona bastante joven, ¿verdad? Sí. Regálenos sus datos a lo interno y para que le responda a ella en cuanto al tratamiento. Muchos nos están preguntando sobre eso, doctora, ¿cuál es el tratamiento? Buenos días, me siento estresada por tantos problemas. Ayer me dio dolor de cabeza y cuerpo y estoy así. ¿Esto se debe al estrés o a la ansiedad? ¿Qué puedo hacer? La ansiedad puede causar que una persona coma y nunca se llene y se engorde. Eso nos están preguntando. Otra amiga televidente nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento? Porque incluso no sé si es normal después de una crisis de ansiedad que te dé frío, o sea, que te dé hipotermia. Si esto es normal o no y qué se puede hacer en un caso así. Sí, claro que sí. Todas las sintomatologías son el componente de una crisis de ansiedad. Quiero diferenciar entre lo que es la etapa depresiva por la paciente que nos habló anteriormente, que se siente triste. La depresión es cuando uno viene trayendo de atrás hacia hoy problemas y los viene acumulando. Entonces puede caer en una depresión. Hay que diferenciar entre ansiedad y depresión. El estrés es el factor disparador de todas las enfermedades emocionales, funcionales, y que pueden perjudicar. ¿La ansiedad es meramente emocional? La ansiedad es emocional, pero se puede volver crónica cuando el paciente no tiene la capacidad de superar el cuadro de ansiedad que presenta. Y sí se puede lograr siempre y cuando el paciente vaya a las consultas, haga el tratamiento completo y se someta verdaderamente como un compromiso, porque lo que está en juego es su salud. Porque como decían otras pacientes, le dan procesos de hipotermia, le da mucho frío, un frío tembloroso, nervioso, o a veces pueden haber febrículas internas que el paciente siente que se está quemando, le toca y está normal. Entonces a veces somatizaciones que el paciente ya no puede manejar, y entonces el cuadro se va exacerbando poco a poco. Entonces importante es que cuando el paciente empiece a presentar esta sintomatología, busque ayuda profesional, porque no es la automedicación la que a mí me va a ayudar. La automedicación lo que me puede conllevar es a desarrollar otro tipo de patología, y me puede ayudar a mejorar. Entonces, el tratamiento que nosotros tenemos en el consultorio médico es a base de una historia clínica, un examen físico, determinar los signos vitales. En el caso de las pacientes que les da por comer, la ansiedad por comer está muy de moda, porque las pacientes ganan mucho peso. ¿Por qué? Porque la ansiedad por comer es sobre todo aquello que es adictivo, como por ejemplo el dulce, las bebidas carbonatadas, lo que es la comida chatarra. Entonces me da ansiedad, pero no por comer comida sana, sino que me da ansiedad porque yo siento que al comerme un dulce, a mí se me baja la ansiedad. Para cualquier tipo de efecto que nos cause la ansiedad, ya sea de comer, ya sea de estar todo el tiempo activo, porque hay personas que incluso se desesperan y empiezan a gritar, empiezan a hacer diferentes tipos de situaciones. El tratamiento es el mismo, independientemente del efecto o del síntoma. Sí, por eso hacemos la historia clínica y el examen físico, porque no todos los organismos son iguales. Un organismo nunca se va a parecer al otro, entonces las manifestaciones son diferentes. Ahora yo les digo a mis pacientes, cuando tengan la necesidad de gritar, háganlo, porque cuando uno se retiene las emociones en el pecho, eso produce que la persona sienta un dolor precordial, que le puede pensar que le va a dar un infarto.
Entonces hay dolor, puede producir problemas digestivos, dispepsia, una mala digestión. Entonces es importante de que el paciente busque ayuda profesional, porque como decía, va en proceso de avance. Entonces hay que buscar el origen de la enfermedad, qué es lo que le está ocasionando, porque yo no trato síntomas. Si nosotros tratamos síntomas, nunca vamos a curar al paciente. Nosotros nos vamos al origen de la enfermedad para así poder ayudarle a mejorar la calidad de vida, que es lo que se ve alterado en estos pacientes, porque muchas veces los estigmatizan como locos, como hipocondriacos, y tal vez el paciente está pasando por una situación difícil. Entonces el tratamiento es a base de la desintoxicación con sales alcalinas, porque muchas de las enfermedades es por hiperacidez en el cuerpo y puede conllevar también a una alteración del sistema nervioso. En este caso es el sistema nervioso a nivel del cerebro, el sistema límbico, el que se ve afectado cuando hay problemas de ansiedad. También tenemos la acupuntura, que es muy buena porque ayuda a liberar un sinnúmero de hormonas como la serotonina, la dopamina, que me dan una sensación de placer y de bienestar. Y también tenemos el quiropráctico, que son masajes que ayudan a producir mejor relajación en los músculos de la espalda, porque la persona que anda ansiosa todo el tiempo anda como tensa, y eso tensa también los músculos. Entonces, al tensionar los músculos de la espalda, el paciente empieza a desarrollar cervicalgia, dolor de cabeza, zumbido en los oídos. Son un sinnúmero de cosas. Sí, se va complicando. Entonces, por eso es importante hacer siempre una buena historia clínica y un excelente examen físico, y así determinar el origen de la enfermedad. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Hay muchos mensajes. Pedimos disculpas por no leerlos todos. Sin embargo, ya he escuchado un poco acerca del tratamiento y cualquier información, los números han aparecido en pantalla. Vamos a ir a una pausa comercial. Antes, Jennifer Magente está preparada con más. ¿Cómo ganar dinero hoy? Muy fácil. ¿Cómo premiarlo? A usted, pues ya está ella muy lista para nosotros.